iniciar en infancia o adolescencia, y en su origen se van a involucrar factores genéticos y ambientales, que van a determinar un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado según sexo, talla y edad, ¿no? En Estados Unidos se considera la segunda causa de mortalidad evitable después del tabaquismo, y el instrumento de clasificación y de medición es el índice de masa corporal para valorar el peso y los riesgos a la salud, que también se relacionan con lo que es el perímetro de cintura del paciente. En nuestro país está la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. En el 2018 definió que había una prevalencia de exceso de peso de un 66,1% en la población mayor de 18 años, y que un 33,7% de los pacientes era con sobrepeso y un 32,4% de los pacientes con obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 30%. Y también se dijo que desde que comenzó esa encuesta en el 2005, en menos de 15 años, la obesidad había aumentado un 75%, ¿no? Y después, bueno, según el Miller, tenemos un cuadro donde está clasificada según el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado, y dice el riesgo de desarrollo de problemas de salud. Y entonces tenés, bueno, a partir del sobrepeso, que es de 25 a 29,9, después la obesidad clase 1, 2, 3, y la obesidad mórbida o superobesidad, que es cuando es mayor o igual a 50, con, como dice acá, desmesuradamente alto el riesgo de desarrollo de problemas de salud. Y en el perímetro de cintura también me coloca que en el hombre, cuando es mayor a 102, y en la mujer, cuando es mayor o igual a 88, tenés el riesgo elevado a problemas de salud cuando es con sobrepeso, y cuando es acompañado de obesidad clase 1, hay un riesgo muy alto también. Después, en la fisiopatología de lo que es la obesidad, tenemos que los adipocitos y los macrófagos están acumulados en el tejido adiposo, y se acumulan y segregan sustancias hormonales, como las adipoquinas, que van a promover un estado protrombótico en estos pacientes, e inflamatorias, que favorecen la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, el síndrome metabólico y la patología cardiovascular. Y lo que es el tejido graso visceral va a producir sustancias proinflamatorias que van a provocar un acúmulo de macrófagos y linfocitos T en el tejido adiposo, y va a fomentar la cronificación de este estado proinflamatorio en el obeso. Y el tejido graso subcutáneo va a producir lo que es adiponectina y leptina. La leptina, que fisiológicamente actúa disminuyendo el apetito nuestro, está aumentada en el obeso porque hay una resistencia a la leptina, y esto favorece la producción de citoquinas proinflamatorias en el obeso. Y la adiponectina está disminuida en el obeso y es una hormona protectora. La adiponectina es antiaterosclerótica, antidiabética, antihipertensiva y antiinflamatoria, y con el progreso de la obesidad, esta disminución va a producir vasoconstricción microvascular, isquemia y disfunción orgánica en estos pacientes. Hay varias enfermedades asociadas a la obesidad. Acá enumeramos algunas, como es el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la hipertensión en más del 50% de los pacientes, la arteriopatía coronaria, la FA, la insuficiencia cardíaca, y en sí la obesidad es un factor de riesgo independiente para la insuficiencia cardíaca, el ACV, las comorbilidades respiratorias, el cáncer, la función reproductiva alterada, la artrosis, la alteración de la función hepática en un 30% y la patología de la vesícula biliar. Después, a nivel gastrointestinal, tenemos que hay retraso del vaciamiento gástrico y riesgo de aspiración, que eso es muy importante para nosotros. A nivel renal, hay aumento de la depuración renal por el aumento del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado, y se asocia a proteinuria en un 40%. Después, en el síndrome metabólico, que es una de las comorbilidades más importantes que tienen, tenemos los criterios diagnósticos, que van a ser lo que es obesidad abdominal, que se basa en el perímetro de cintura, el mayor a 120 en el hombre, como dijimos, y mayor a 88 en la mujer. La dislipemia, que es los triglicéridos mayor a 150 y el colesterol HDL menor a 40. La hipertensión, bueno, mayor a 130-80, y la resistencia a la insulina. La glucemia mayor o igual a 110 miligramos de cilitro en ayunas. Para el diagnóstico del síndrome metabólico tiene que presentar 3 criterios mínimos de estos. Y lo que tiene el síndrome metabólico es que, como ya dijimos, por la fisiopatología de la obesidad, se acompaña de un estado proinflamatorio y protrombótico,
que va a impactar en la microcirculación y en la funcionalidad orgánica del paciente. Y también va a ir asociado al síndrome de ovario poliquístico, hígado graso, hiperuricemia, microalbuminuria, hipoandrogenismo, un montón de otras comorbilidades. Después, en las comorbilidades respiratorias del paciente obeso, tenemos que el exceso de tejido adiposo que tiene el paciente obeso me sobrecarga la pared torácica y me reduce la adaptabilidad respiratoria del paciente y los volúmenes estáticos del mismo. Y también esta reducción de volúmenes se va a asociar al desplazamiento hacia cefálico del diafragma que tiene el paciente, que se ve grabada cuando yo lo someto a una anestesia general y además está en posición supina. Entonces va a tener reducción de la capacidad pulmonar total, del volumen de reserva expiratorio, y lo más importante es que también va a tener reducción de la capacidad residual funcional, que va a disminuir exponencialmente con el aumento de índice de masa corporal. En el paciente obeso, nosotros tenemos que la capacidad de cierre sería el volumen pulmonar al cual se cierra la vía aérea, ¿no? Y esta capacidad de cierre va a estar aumentada en la obesidad, en el tabaquismo, en el envejecimiento. Y la capacidad de cierre era igual a lo que es el volumen residual más el volumen de cierre, que es el volumen en el cual comienza a colapsarse esa vía aérea. En el paciente obeso yo tengo que la capacidad de cierre va a ser mayor que la capacidad residual funcional, entonces voy a tener un aumento del shunt intrapulmonar. Voy a tener esos alvéolos perfundidos, pero no ventilados. Voy a tener una relación BQ menor a 1, y eso me lleva a que este paciente tenga menor tolerancia, que tiene la capacidad residual funcional muy baja, tiene atelectasia, tiene menor tolerancia a la apnea, tiene hipoxemia y desatura mucho más rápido que otros pacientes. Por esta sobrecarga, por la sobrecarga de tejido adiposo me va a aumentar el trabajo respiratorio en el paciente obeso. Y voy a tener, como ya dije, la reducción de la distensibilidad de la pared torácica, voy a tener la reducción de la compliance pulmonar y esta pérdida de volúmenes y cierre de lo que es las vías aéreas de pequeño calibre. El paciente obeso en sí va a tener aumento del consumo de oxígeno y aumento de la producción de CO2, ¿no? De dióxido de carbono, que me va a llevar a un aumento del volumen minuto para poder mantener la normocapnia. Y va a tener un aumento de ese consumo de oxígeno en el ejercicio y los esfuerzos, ¿no? En todo movimiento que realice el paciente va a tener un mayor consumo de oxígeno que cualquier persona normal. Y a la vez, la obesidad mórbida posee una elevada incidencia de asma bronquial, ¿no? Por este aumento del trabajo respiratorio y por la alteración del calibre de la vía aérea. Después, otra comorbilidad muy importante que está asociada al paciente obeso es el SAO, ¿no? Que en realidad el síndrome de apnea obstructiva del sueño. La incidencia en lo que es la población común es un 5%, pero la incidencia aumenta cuando aumenta el índice de masa corporal y sobre todo en más de 35%, aumenta más del 70%. Estos pacientes que tienen SAOS es importante identificarlos porque tienen mayor riesgo de hipoxemia y mayor riesgo de apneas postoperatorias después de la anestesia. Entonces es clave que se los pueda detectar y que se les pueda aplicar tratamiento si es que es necesario. Y bueno, se define el SAOS como la interrupción completa del flujo de aire durante la respiración, que se va a prolongar por más de 10 segundos, a pesar de que se mantiene el esfuerzo ventilatorio, y que se produce 5 o más veces por cada hora de sueño y va acompañada de la disminución de la saturación en un 4%. La clínica de este síndrome sería, bueno, ronquidos, la cefalea matutina, la enuresis nocturna, la hipersomnia diurna, la alteración de la concentración y la personalidad del paciente, y debido a la hipercapnia y la hipoxemia que padece nocturna, se puede generar policitemia, hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular derecha. El gold estándar para el diagnóstico del SAOS es la polisomnografía. Y el otro síndrome que también se puede producir, además del SAOS, es la hipopnea obstructiva del sueño, ¿no? La síndrome de apnea obstructiva del sueño y de hipopnea, que se va a diferenciar en que este es una reducción parcial del flujo aéreo de más del 50% durante más de 10 segundos, y que se produce 15 o más veces por hora de sueño y se acompaña también de la disminución de al menos 4% en la saturación. Si a este paciente se le realiza la polisomnografía para el diagnóstico, se establece una clasificación del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, que es un índice
que es el número de episodios sobre el número total de horas de sueño. Y así se establece la gravedad de la enfermedad que tiene, si es leve, moderada o grave, ¿no? Y es importante establecer esto porque estos pacientes tienen o sea, son pacientes que tienen un aumento del tejido adiposo en lo que es la boca, la faringe, y van a incluir en la úvula, en lengua, en amígdalas, en pilares amigdalinos, en pliegues ariteno-epilóticos, en las paredes laterales faringeas, y tengo disminuido el diámetro de la vía aérea, y que está todo el paciente acompañado de un gran riesgo de ventilación e intubación dificultosa. Y a la vez también tengo un gran riesgo de obstrucción tras extubación del paciente. Porque si yo uso opiáceos o sedantes para el tratamiento del dolor postoperatorio, eso hace que el paciente tenga más riesgo de obstrucción postoperatoria, ¿no? Entonces, es importante identificar si realmente tiene este síndrome. Y hay Mami, ¿te puedo interrumpir un minuto? Sí. O sea, antes de encarar una vía aérea o hacer la inducción a un paciente de estos que estás comentando, ¿qué Sí. tendrías en cuenta o qué medirías, por lo menos, antes de hacer la inducción? ¿Vos te referías a los parámetros o a...? No, elementos de vía aérea, ¿qué tendrías a mano sí o sí? Sí, sí, ¿qué? Sí, porque requiere una secuencia de inducción rápida, o sea, igualmente yo después lo digo. No. Bueno, no, iba a decir una cánula de Gödel, porque Ah, si sí, eso sí, tenés en sí, cuenta que porque este después paciente se va a obstruir porque se va... probablemente. Sí, la cánula de Gödel, el tubo mantilado, bueno, hay distintas cosas así porque obviamente que va a ser un paciente con ventilación dificultosa, intubación dificultosa, entonces, sí, Quizás más ventilación que intubación dificultosa. sí. Entonces sí o sí una cánula de Gödel y a lo sumo una máscara laringia, pero la cánula de Gödel antes de hacer la inducción sí o sí medirla, a ver cuál es la adecuada para el paciente. Claro, sí. Lo ideal sería preparar todo para una intubación dificultosa, Uh-huh. pero generalmente estos pacientes tienen, como dijo Naucha, tienen una ventilación dificultosa y la intubación es bastante fácil si el paciente está acomodado. Claro, sí. Pero bueno, Sí. capaz más adelante lo decís. Sí, va por etapas, por eso. Entonces, Y hablas, Romy, de los parámetros de vía aérea dificultosa que tienen estos pacientes. sí, en la parte, ahora lo digo. Dale. Dale. Y, Estamos ansiosos. sí. ¿Cómo es? Lo que yo justo estaba diciendo que el cuestionario este es para una evaluación clínica que por ahí se aplicaría en la evaluación preoperatoria, por ahí nuestra, ¿no? Son algunas preguntas que te pueden definir si el paciente tiene SAOS o no, como para después requerir que se lo estudie más profundamente. Que bueno, le preguntan cosas, bueno, si ronca, si está cansado en el día, si lo observan a la noche que tiene trastornos en la respiración, si es hipertenso, el índice de masa corporal que tiene, la edad, el perímetro cervical, y si es hombre. Y si tiene 3 o más criterios de esto, tiene un alto riesgo de SAOS y por ahí es conveniente que se lo estudie. Y en el tratamiento de lo que es el SAOS es importante en los casos moderados a graves, porque se recomienda que hagan tratamiento 2 meses previos a las cirugías para llegar en mejores condiciones. El tratamiento es basado en la aplicación de CPAP. Yo lo que leí que aplicaban CPAP nasal durante el sueño, o de BMNI, y bueno, la pérdida de peso, el evitar el consumo de alcohol por la noche y dormir de costado, ¿no? Y después, la otra cosa importante también que tienen estos pacientes son las comorbilidades cardiovasculares, que en sí la cardiomegalia y la hipertensión en estos pacientes son reflejos del aumento del gasto cardíaco. Y el aumento de la precarga y de la postcarga, lo que genera la dilatación del ventrículo izquierdo y la hipertrofia ventricular izquierda que tienen estos pacientes, que en un inicio se debe a la exposición a los elevados niveles de insulina, leptina y aldosterona que posee el obeso, ¿no? Y el aumento del trabajo cardíaco me lleva a la disfunción sistólica y diastólica con falla ventricular global. También en estos pacientes,
por la hipoventilación del obeso o del SAOS, tenemos, como dijimos, la hipoxemia, la hipercapnia, y eso con el tiempo me va a llevar a una hipertensión pulmonar y la falla del bebé, que bueno, y abajo puse los factores de riesgo de hipertensión pulmonar que puede tener este paciente. Y en la obesidad mórbida, lo que hay es también un estado de core adiposium, que se debe, es por el aumento de grasa epicárdica que poseen, que afecta mayormente al bebé, y que se asocia con una conducción anormal y con disritmias, ¿no? Y estos pacientes, tienen obviamente un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno y una disminución de la oferta, y como ya dijimos que tienen una menor tolerancia al ejercicio y a todo tipo de esfuerzos, tienen mayor riesgo de isquemia, ¿no? El aumento de riesgo de la enfermedad coronaria que padecen es por la distribución androide del tejido adiposo, por la hipertensión, por si son obeso mórbido precoz, por diabetes, por dislipemia. También, como dijimos, estos pacientes tenían mayor riesgo de FA, que se asocia a la dilatación de la aurícula izquierda en más del 50% de los pacientes y al aumento de la grasa epicárdica, como dijimos, y también estos pacientes tienen factores de riesgo para TEP, ¿no? Porque tienen disminución de la movilidad, tienen estasis venosa y tienen disminución de la antitrombina 3 y de la actividad fibrinolítica. Y lo que también se plantea es que hay como una pregunta de que si se tendría que establecer una profilaxis de enfermedad tromboembólica en el preoperatorio, ¿no? En los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, porque son pacientes con mucho riesgo. Pero bueno, no está definido eso. Y después, lo más importante de estos pacientes es la evaluación preoperatoria, donde los objetivos son identificar los factores de riesgo y evitar la mayor morbimortalidad, alcanzar una mejor preparación para la cirugía, prever una intubación dificultosa y una ventilación dificultosa, y determinar los estudios prequirúrgicos necesarios y la necesidad de cuidados intensivos postoperatorios o no. En lo que es la evaluación preoperatoria del paciente, tengo que ver, obviamente, clásicamente los antecedentes quirúrgicos, si él conoce, como siempre, antecedentes previos de complicaciones que haya tenido, comorbilidades, la medicación que toma, según las comorbilidades que tenga, y en el examen físico, y tengo que valorar la clase funcional del paciente. Si el paciente tiene disnea, cuánto hace que tiene disnea, en qué posición es la disnea, los agravantes de la misma, preguntarle, bueno, acá yo puse la clasificación y también la asociación con los MIS, y si el paciente camina 2 cuadras, más de 2 cuadras, si el paciente camina menos de 2 cuadras, si es con la actividad diaria, si es en reposo, para establecer de qué tipo de paciente tengo y los estudios que necesito posteriores, ¿no? Para su valoración. Después, otro punto importante es valorar la vía aérea de este paciente. Entonces, cuando yo voy a valorar la vía aérea de este paciente, tengo que primero evaluar la flexo-extensión del cuello y la rotación lateral, ¿no? La apertura bucal y la movilidad maxilar, ¿no? Después la inspección de la dentadura, del malampati, de la distancia tiromentoniana, goniomentoniana, la circunferencia cervical, la permeabilidad de las narinas. Tengo que pensar que cuando yo tengo una vía aérea dificultosa, una circunferencia cervical mayor a 50 centímetros va a estar asociada con una clasificación de Cormack 3-4. Entonces, eso es muy importante para mí. También la distancia tiromentoniana menor a 6 centímetros, la goniomentoniana menor a 3, el malampati si es un 3-4, ¿no? Tengo que ver también lo que es, bueno, si llega a tener barba. Y acá en la evaluación, siguiendo con la evaluación preoperatoria, también tengo que ver que este tipo de pacientes por ahí puede requerir una gasometría arterial preoperatoria. Si tuviera SAO o si tuviera una obesidad severa, es conveniente, porque ellos cursan con una hipoxemia basal. Entonces, tendría que saber en dónde estoy parada, y lo ideal sería también que cuando yo le haga el examen físico, lo sature, tenga un saturómetro y que sea bien completo.
Después, hay que ver, prever el caso de la necesidad de una espirometría, según el contexto clínico del paciente. Como dijimos, podían ser asmáticos o también pueden ser ECOC. Entonces, si se requiriera una espirometría, la patología obstructiva estaría asociada a una disminución del BEF1 y del cociente BEF1 capacidad vital forzada, y sería importante ver si responden a la prueba broncodilatadora, ¿no? Por si tuviera una complicación o una crisis en quirófano, para saber si responden o no a los vasodilatadores. Y en el caso de que el paciente esté en tratamiento por alguna patología obstructiva, saber la frecuencia de uso del PAF, hacérselos previo a la cirugía y todo lo que nosotros establecemos siempre con este tipo de pacientes. El ecocardiograma es otro de los estudios que son importantes en la valoración de estos pacientes, porque por sus comorbilidades cardiovasculares, y bueno, la FEI mayor a 60 sería ideal, pero bueno, cuando es entre 45 y 30 es moderada la alteración, y si tengo menor a 30 es una alteración muy severa. Tengo que ver las dimensiones y las paredes, ¿no?, en el informe del ecocardiograma, y hay que ver si existe disfunción diastólica, porque el corazón se irriga en diástole, y yo tengo que establecer, según el grado de disfunción diastólica, cómo está ese miocardio, ¿no? Después, bueno, el electrocardiograma, laboratorio, la RX de tórax, y podría valorar la necesidad de tener una RX de cuello en estos pacientes, porque para ver la tráquea y la vía aérea, ¿no? Entonces realmente puede ser útil. Después también puede inspeccionar los posibles accesos venosos o arteriales, que si tiene, y si no tiene, si tiene facilidad o no. Y es importante también inspeccionar la columna vertebral y ver la acumulación de grasa en el sitio de punción, porque a estos pacientes sería lo ideal manejarlos en lo que es en base al dolor y a la analgesia, con una peri, ¿no? O sea, porque como son más sensibles a los opioides, a los sedantes, entonces para manejo del dolor postoperatorio sería bueno poder hacer una peri. En el monitoreo de estos pacientes, bueno, si voy a medir la presión arterial no invasiva, tiene que ser un manguito de tamaño adecuado, ¿no? Después se requiere oximetría del pulso, el ECG. La presión arterial invasiva dice que estaba indicada para obesidad mórbida o cardiópatas. Después, sería ideal contar con el monitoreo de la relajación muscular, porque pueden presentar retraso en el despertar, y por también la metabolización de las relajantes que pueden tener. Entonces, bueno, es ideal poder monitorearlo para ver si requieren reversión. Y la sonda vesical para el control de la diuresis en intervenciones prolongadas. En la preoxigenación de estos pacientes es muy importante la posición en la que los ubicamos. Es indispensable que se los coloque con la posición en rampa, que es con elevación de la cabeza y parte superior del tórax en 25-30 grados, con lo cual se consigue alinear el conducto auditivo externo con la horquilla external. Se mantiene la barbilla por encima del pecho, facilitando la laringoscopía directa, y también se hace la maniobra de Selig, ¿no?, que es la presión sobre el cartílago cricoides para obstruir el extremo superior del esófago, y esta posición también mejora, tiene desplazamiento caudal de los órganos abdominales, lo cual a mí me mejora. Y en lo que es la preoxigenación, se realiza con la FIO al 1, durante 3 a 5 minutos, hasta conseguir un entay del oxígeno mayor a 90, para poder alargar el tiempo de apnea segura. Lo que dice es que el uso de CPAP con la Popov a 10, de 10 centímetros de agua, cerrándola a 10, durante la preoxigenación, me va a prevenir de atelectasias y de la rápida desaturación del paciente. Y otra cosa que se puede utilizar es flujo de oxígeno a 6 litros minuto por cánula nasal durante la apnea, para mejorar la desaturación rápida que tienen. Después, con respecto, antes de la anestesia en sí, tenemos que considerar
la farmacocinética de los distintos fármacos, porque la dosificación en obesos no es siempre con el peso corporal total, porque existe riesgo de sobredosis. En estos pacientes aumenta la masa magra y grasa, pero no proporcionalmente. Se dosifica fundamentalmente en base al tejido magro, porque allí se produce la mayoría de los procesos farmacocinéticos y el clearance de la mayoría de los fármacos no se relaciona con el peso corporal total, sino con el peso magro. Entonces, este clearance es el parámetro más relevante para la dosis de mantenimiento. En el obeso, el aumento del volumen minuto y del gasto cardíaco me van a llevar a un aumento en la redistribución del fármaco con un aumento de requerimiento de dosis. Y la profusión del tejido graso disminuye significativamente cuando aumente el índice de masa corporal, disminuyendo así la captación de los agentes lipofílicos. Entonces acá tenemos las fórmulas, o sea, el peso corporal total, que es el peso real, el peso ideal, que existen muchas fórmulas del peso ideal o el peso teórico ideal, que yo puse esa, que es la altura menos 100 o menos 105, según sea hombre o mujer. El peso magro puede ser el peso ideal más 20-40% según la complexión del paciente, y el peso corregido, que es bastante, se correlaciona muy bien con el peso magro, es la fórmula esta del PTI más 0,4 por peso corporal total menos PTI. Nosotros en realidad para el peso magro usamos una fórmula del celular, ¿no? Pero estas son las fórmulas. Y en sí, los fármacos hidrosolubles no aumentan su volumen de distribución, porque solo se van a distribuir en músculo. Entonces, la dosis de carga y la dosis de mantenimiento se calculan por el peso teórico ideal. Los fármacos liposolubles tienen muy aumentado su volumen de distribución en los obesos, se distribuyen en músculo y en grasa, entonces la dosis de carga se podría calcular con el peso corporal total y la dosis de mantenimiento con el PTI, ¿no? Y bueno, y acá, en base a los distintos fármacos, tenemos que, bueno, tiopental, propofol, etomidato, se calculan a peso magro. Después, el midazolam, bueno, en realidad no se recomienda usar en obesos, pero bueno, se puede calcular a peso real y después en infusión nunca lo usamos. El fentanilo es seguro para usar y se calcula a peso magro. El remifentanilo también y es a peso magro. La succinilcolina es importante porque usamos la secuencia rápida y la tenemos que calcular a peso corporal total, porque además el obeso tiene un aumento de la actividad colinesterasa plasmática en proporción al peso corporal. Entonces es muy importante calcularla al peso corporal total. Después el resto de los relajantes, yo encontré que los calculábamos a peso magro, y después, bueno, la neostigmina es a peso corporal total, el Sugamadex para revertir el rocuronio es a peso corporal total, y bueno, la enoxaparina a peso corporal total, y los inhalatorios, según su solubilidad tisular o su coeficiente de sangre-gas, se habría que usar el inhalatorio que más rápido se lava y más rápido duerme el paciente, ¿no? Entonces, el desflorano sería de elección, pero su desventaja es la gran irritación que provoca de la vía aérea. En estos pacientes no es conveniente. Y la principal recomendación para la inducción en el paciente obeso es el empleo de fármacos de acción breve y que no depriman la ventilación. Y acá sería de elección usar la dexmedetomidina, que quiere pedir el Laucha para el quirófano, ¿no? Porque es una muy buena opción. A una gamma kilo, que es agonista alfa 2, ¿no? Y, sí, bueno, y en el manejo de la anestesia de estos pacientes, lo que vamos a hacer es una secuencia de intubación rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque además de ser obesos y de tener todos los parámetros de ventilación dificultosa, tienen riesgo de broncoaspiración y retraso de vaciamiento gástrico. Entonces es de elección. Del tubo mandrilado, el CELIC, y bueno, y disponer también de lo que es un videolaringo y de máscaras laringias
por si fuera necesario. Después, nosotros realizamos lo que es la anestesia general balanceada, así que la elección es usar el sevoflurano, porque es broncodilatador, y estos pacientes, algunos poseen hiperreactividad bronquial o EPOC, entonces el desflurano, como dije, es irritante, y el opioide es la perfusión del remifentanilo. Y si se fuera asertiva en estos pacientes, se puede usar propofol y remifentanilo en perfusión continua. Después, en la ventilación mecánica, en estos pacientes, bueno, se puede mantener un volumen corriente en 13-15 mililitros kilo del peso teórico ideal, la PIP moderada, 5 a 7, y tener una ventilación protectiva genera una buena oxigenación sin producir barotrauma. En estos pacientes existiría una correlación entre el tamaño de las atelectasias y el índice de masa corporal, por lo cual se podrían beneficiar con maniobras de reclutamiento periódicas en la cirugía, y se conviene que se tenga una frecuencia respiratoria de 12, a lo sumo 14, siempre buscando la normocapnia. Después, en el manejo, respecto al manejo de líquidos intraoperatorios del paciente, se encontró que hay en ellos una disminución del agua corporal total en forma inversa con el índice de masa corporal, por lo que usualmente son pacientes hipovolémicos. Y lo que sí presentan es mayor riesgo de retención de líquidos y de edema pulmonar. Entonces, por lo que yo leí, se establece que suelen requerir 4 o 5 litros de cristaloides para procedimientos de 2 horas a veces, y sin mayor pérdida sanguínea. Así que, y bueno, y acá tenemos las complicaciones más frecuentes que vamos a encontrar en esto. Te hago, una cosa más, lo de la ventilación mecánica. ¿Vos pusiste qué tipo de patrón pueden llegar a tener más comúnmente los obesos? Un patrón obstructivo. Sería más un patrón restrictivo los obesos. Ten en cuenta que la grasa y todo el peso que ellos tienen, como que achicaría más los pulmones y a ellos le complicaría más lo que sería la inspiración. Y Claro. normalmente, como vos pusiste, que tienden más a la hipercapnia, los patrones restrictivos que no tienen un pulmón patológico, como los obesos, que es un pulmón sano, pero con patrón restrictivo por su contextura, suelen llegar a tener frecuencias respiratorias quizás un poquito más elevadas de lo normal. Sí, aumento del volumen de la frecuencia. Claro, no, sí, de la frecuencia respiratoria. Entonces, por ahí a los pacientes son muy obesos, quizás intentar ventilarlos con más predominio de frecuencia respiratoria. No sé qué opinan los chicos más grandes. Está bien. Era lo que había, por lo menos lo que vi en el congreso del CLASA cuando tuve el taller de Tussman, que decía eso. Sí, sí, está bien lo que dice Lautaro. Bien. Bien. Y bueno, las complicaciones más frecuentes son, para resumir, la ventilación dificultosa y la intubación dificultosa, pero bueno, como dijimos ya, puede ser más dificultosa la ventilación, el rápido desarrollo de hipoxemia tras la apnea, la broncoaspiración, el retardo del despertar, la depresión respiratoria en el postoperatorio, el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, el riesgo de inestabilidad hemodinámica y el riesgo de infecciones postoperatorias. Y las indicaciones, las que podrían ser indicaciones para pedir una cama en UTI en el postoperatorio, en estos pacientes son, bueno, la obesidad mórbida, lo que es la enfermedad cardiopulmonar en ellos, ¿no? Hipertensión pulmonar, EPOC, enfermedad coronaria, cuando tienen altos requerimientos de opioides y sedantes, cuando la cirugía es muy prolongada, cuando tienen un SAOS con repercusión cardiovascular. Y después, con respecto a la anestesia epidural y raquidia en estos pacientes, es una alternativa más segura y viable para el manejo de la analgesia, siempre que podamos hacerla, ¿no? Y para usar menos opioides, como dijimos, y sedantes, ¿no? Entonces, lo que sí que seguramente se van a requerir agujas más largas, puede ser que se requiera sondas ecográficas especiales o una marcación ecoguiada previo al bloqueo. Hay que tener cuidado con los bloqueos altos,
por el mayor compromiso respiratorio de estos pacientes, y podemos tomar como reparo anatómico, que si es muy obeso, la línea de Blas, que está en T10, T11, bueno, que está en el dibujito. Tenemos que tener cuidado con la dosificación de anestésicos locales en estos pacientes, porque es menor por el aumento de la distribución cefálica del fármaco y el bloqueo inducido por el tamaño del espacio epidural. Y la anestesia general más la anestesia epidural combinadas para procedimientos prolongados sería lo ideal por la menor depresión respiratoria y el mejor control del dolor postoperatorio en este tipo de pacientes. Y nada más. Bueno, el otro día tuvimos un paciente con Martina que era obeso y lo ideal hubiese sido hacerle una raqui y una peri, pero bueno, la peri era imposible, el paciente estaba re nervioso, le hicimos un montón de cosas, pero bueno, a veces lo ideal no es tan fácil hacerlo. Claro, sí, Pero ni está bien, hablar. ténganlo en cuenta. Muy buena la clase, Romy. Gracias. Muy buena la clase, Romy. ¿Alguno quiere acotar algo, preguntar algo? No sé, yo no puse o sea, como ya los conocemos todos, no detallé los parámetros de intubación dificultosa, de ventilación dificultosa, o sea, porque como estamos, como los conocemos, los fui hablando, pero no fue que hice en la clase una lista de eso. No, está bien, capaz hubiese estado bueno repasarlos de vuelta, pero la clase estuvo muy bien hecha, me gustó. Claro, yo lo que te apuntaba con lo de los criterios, Romy, era que tenías que tener en cuenta lo de la circunferencia del cuello, que lo pusiste, por eso no, claro, no sí. así, porque es un parámetro que normalmente en un paciente normal no lo tenemos en cuenta, pero que en un paciente obeso te marca. Sí, lo que puso no puse, pero no es para lo que por lo de intubación dificultosa, que por ahí lo que decía Mari, que eran por ahí más fácil de intubar y más difíciles de ventilar, que la verdad que como no hice ninguno de eso, no te podría, no sé, pero en eso, no se queda con la teoría, ¿no? Y bueno, y se diferencian los parámetros, sí, pero bueno, en estos pacientes son así. Bueno, sí, siempre tengan en cuenta ahí la posición del paciente, que es súper importante. Como dijiste, como pusiste la foto esa de la posición en rampa, súper importante. Así que bueno, chicos, Está ¿alguien quiere Reaper decir algo diciendo más? cosas en el chat, pero no quiere hablar por lo visto. Ripper, Dijo que habla, hay estás autorizado. Ripper, habla. Habla, Ripper. Te dejamos, Sí, te igual dejamos. puso la dirección. Yo sé que yo escuché, acá el Rito me Hola. parece que dijo algo de los relajantes, porque lo que yo leí es que el único relajante que es a peso corporal total es la SUSI. De los Sí, reversores. no, como para comentar un par de cosas, Claro. dejé un par de notas. Una es, hay todo un número de una revista que es todo sobre obesidad, que es, por ejemplo, no sé, anestesia regional en obeso, o parturiento obesa, cirugía bariátrica, o farmacología y obesos, que es el número que dejé ahí, y la revista está piola. Después, si no, hay un libro que escribió este loco que trabaja en italiano en Buenos Aires, se llama Tato Álvarez, que es todo sobre obesidad, porque el tipo, gran parte de su vida se dedicó a hacer cirugías bariátricas, y está muy bueno. Y después, sí, los relajantes, como decís vos, succinilcolina, peso balanza, el resto peso ideal o peso magro. Reversores, sí, peso balanza, pero incluso por el mismo mecanismo fisiopatológico que vos mencionaste, por el cual la SUSI se requería hacer con el peso balanza. Y como nota de color, ahí le puse ahí, si él quiere mirar, mírelo, qué sé yo, es para reírse un rato, es como esto de la dosificación. Hay veces que, pues, si hacemos la dosificación según peso balanza, podemos hacer un gran cagadón y es una sobredosificación, y de hecho eso es lo que pasó con esa historia que le mandé yo, que si quieren googlearla, que es el elefante Tusco, que bueno, se pasaron, pero de LSD con el elefante y se acabó muriendo.
Nada, eso. Después, bien, al que cuando esté de guardia conmigo o esté en el hospital, llevo la tablet y le paso el número ese, el libro ese lo tengo en la tablet, y los números de esa revista lo tengo en la tablet, así que airdrop y lo compartimos. Bueno, gracias, Ripper. Una pequeña orgía de conocimiento. Gracias. Gracias, Rip. Gracias por tanto. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Dale, buenísimo.